Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 se han visto 2 años del ministerio de Jesús. A partir del capítulo 12 hasta el capítulo 21, ya el resto del Evangelio de Juan, se ve una semana nada más en la vida de Jesús. Entonces los eventos que van a estar pasando a un ritmo intenso, acelerado, y ya el evangelista está enfocándose en describirnos la pasión de Cristo. Es la última semana, ya se están preparando el pueblo de Israel para Pascua. Y entonces vamos a culminar el Evangelio de Juan en la crucifixión y la resurrección de Cristo. La semana pasada, ¿se acuerdan que vimos que Jesús resucita a Lázaro? La gente queda asombrada, la gente queda pasmada de ver lo que está pasando ahí. Vimos que Jesús ignora nuestras oraciones, ¿se acuerdan? Y gloria a Dios porque Jesús ignora muchas veces nuestras oraciones. Déjame empezar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, no pasa nada si alzan la mano, está bien? Alcen la mano, es lo que les quiero decir. Alcen la mano, a ver, ¿cuántos de ustedes pagarían? ¿Han visto lo que son unos Hershey, unos chocolatitos esos, los Kiss o los besitos, unos así de puntita? Bueno, ¿cuántos pagarían por uno nada más, por un Hershey? ¿Cuántos pagarían 10 pesos? Es mucho. Bueno, ahí van 2, les gusta el chocolate. ¿Cuántos pagarían 50 pesos? 50 pesos, ya vemos ahí la adicción entrando. ¿Cuánto pagarían 200 pesos por un Hershey nada más? 200 pesos. Nadie. ¿Cuántos pagarían 1,000 pesos por uno nada más? Nadie, híjole, pensé que iba a durar más esto. ¿Cuántos pagarían 2,000 pesos por uno nada más? Bueno, déjenme contarles que hace algún tiempo, pagué 2,000 pesos por un chocolatito. Sí, en verdad, no fue una, no sé cómo se dice donde el Señor grita, no fue una subasta, no fue una apuesta, fui yo intencionalmente pensando bien las cosas, pagando 2,000 pesos por un chocolatito. No tenía, ahí estaba gastando todos mis ahorros, todo el dinero que tenía, pero terminé pagando 2,000 pesos
por un mugre chocolatito. Ahora déjame contarte por qué lo pagué. Estaba de novio con Rebeca y no sé por qué, pero muchas veces las mujeres se sienten confundidas, no saben lo que sienten, no saben por qué lo sienten. Y para mí Rebeca era la mujer de mi vida, yo me iba a casar con ella, íbamos a vivir felices para siempre. Rebeca termina cortando conmigo. Ya no quería saber nada más de mí. No tanto así, sino estaba confundida, quería espacio, ya no sabía lo que quería, no sé, no las entiendo, pero uno nada más dice, ok, bien. Y en ese momento yo sentía que ya la relación se estaba yendo, ya Rebeca se iba a ir a otra universidad, la universidad donde nos conocimos, bueno, ella ya se iba a ir a otra universidad, esa era parte de la confusión, ya no quería estar en esta relación y bueno, estaba confundida. En ese momento yo estaba en otra ciudad estudiando en esa universidad donde nos conocimos y en ese momento yo decidí apostar todo lo que tenía para poder convencerla que necesitábamos estar juntos, que era la voluntad de Dios, estar juntos. Entonces yo sabía que le gustaban, sabía precisamente qué sabor, qué estilo, qué color le gustaban. Lo terminé comprando, la bolsa me costó, no sé, como 60 pesos, pero ya después se complicó porque lo fui a mandar a una paquetería. Y esta paquetería tenía regulaciones para mandar alimentos y tenía regulaciones por el tamaño de lo que se quería mandar y por las condiciones en las que se iba a mandar. Les dije que era un chocolate, me dijeron, mira, esto va a llegar, pero va a llegar hecho un pelmazo, no se va a distinguir. Entonces le pusieron hielo seco, se aseguraron que llegara bien. Y entonces yo ya sentía que la relación estaba ya en la basura y entonces les dije, mándamelo ahora mismo. Era un viernes, me decía, mira, si lo mandamos lo vamos a mandar el lunes, va a llegar ahí del jueves. Y entonces yo decía, yo quiero que lo manden ahora mismo ya que me muero. Y últimamente me sacaron 2,000 pesos, 2,000 pesos por un chocolate. Rebeca es chistoso, no sabía lo que me había costado, hasta apenas me dice, ¿y por qué pagaste 2,000 pesos? En ese momento era un momento romántico para decirle, porque vale la pena, pero le dije, no sé por qué pagué los 2,000 pesos, pero sí vale la pena. Pero fíjense, lo que estoy diciendo con esta historia es que muchas veces decimos que amamos a Dios, que amamos a Cristo, y lo que este pasaje nos enseña es que el amor nos hace actuar muchas veces para las otras personas de forma irracional, pero para el enamorado, para la persona que está viviendo ese sentimiento, ese acto le trae satisfacción, le trae gozo. Y entonces vamos a ver en esta historia que María está demostrando su amor, su reverencia, su adoración por Cristo. Aunque todos lo vean como un desperdicio, María encuentra su gozo, su satisfacción en adorar a Cristo. Y ni siquiera se da cuenta del costo. Entonces, ve conmigo entonces ahí al principio, en el versículo 1, dice, 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. ¿Te acuerdas? El capítulo 11, Jesús había resucitado a Lázaro. Después vemos ahí en el versículo 55 del capítulo 11, que nos dice el evangelista que después de resucitar a Lázaro, Jesús se va a Efraín, se va a otro pueblo ahí cerca de donde había resucitado a Lázaro. El versículo 55 del capítulo 11 dice, faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron al campo de Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Una semana antes de la Pascua, una celebración nacional, una celebración importante en la vida de los judíos. Una semana antes ya de culminar la Pascua, de celebrar la Pascua, todos suben a Jerusalén a purificarse, a empezar los ritos de purificación para celebrarla, pero Jesús se va a Efraín. Una de las razones era que mucha gente lo empezaba a perseguir, ¿se acuerdan? Querían arrestarlo, querían apedrearlo, querían matarlo. Las autoridades judías ya no lo querían ver,
había muchos judíos que ya ni siquiera sabían qué creer de Jesús, lo estaban persiguiendo. Jesús se va a Efraín. Ahora pon atención en esto, todos deberían de ir por ley a Jerusalén para purificarse, pero vemos a Jesús en Efraín. La gente se purificaba cuando iba a participar de la Pascua para limpiarse de lo que los hacía ritualmente impuros. Si habían tocado, por ejemplo, un enfermo, si habían estado con un enfermo, ¿sabes quién había estado con un enfermo? Jesús. Jesús resucita a Lázaro. Jesús había estado ahí con un enfermo. Ritualmente Jesús debería de estar impuro. Pero fíjate que está en Efraín. No es porque Jesús está amedrentado de las autoridades religiosas, sino porque Jesús está cumpliendo el tiempo, la voluntad de Dios. Jesús no está temeroso de lo que le vayan a hacer ellos. Jesús está más temeroso de ser separado de Dios. Jesús está cumpliendo con la voluntad del Padre y entonces no era ese tiempo para que Jesús fuera arrestado, por eso se ve Efraín. Pero date cuenta que Jesús no siente necesidad de purificarse. Date cuenta entonces que es Jesús, lo hemos visto en todos los evangelios, que es Jesús entrando y redimiendo lo que es impuro. No es que la impureza llega y contagia a Jesús, sino es Jesús llegando y redimiendo lo que es impuro. Entonces Jesús llega, toca a un leproso, Jesús llega y toca a una mujer, Jesús llega, toca a un muerto, y entonces es Jesús quien está redimiendo la impureza, es Jesús que está tratando de traer todo de nuevo al plan de Dios, y entonces Jesús está en Efraín. Después llegamos ahí en el versículo 1, 6 días antes de la Pascua, llega Jesús a Betania, después de estar en Efraín, llega otra vez a Betania, al mismo pueblo donde estaba Lázaro, que lo había resucitado, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ahora, para que no te pierdas en esta prédica, va a ser bien sencilla. El primer punto va a ser reverencia, adoración. El segundo punto va a ser irreverencia o falta de adoración. Entonces vamos a ver cómo es que se muestra la reverencia a Dios. Entonces fíjate ahí en el versículo 2. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Fíjate lo que dice, ahí se dio una cena en honor a Jesús. Todos están mostrando su reverencia, su adoración, su respeto a Jesús. Todos habían visto que Jesús había resucitado a Lázaro. Fíjate que le organizan ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. Los sinópticos tienen igual esta historia, y en los sinópticos, si no sabes qué son los sinópticos, es Mateo, Marcos, Lucas. Los sinópticos se le llaman sinópticos porque se completan, es una misma perspectiva del ministerio de Dios de diferentes lados, es una misma experiencia de diferentes perspectivas, mejor dicho. Entonces los sinópticos se completan, los sinópticos forman un todo, entonces Mateo, Marcos, Lucas. En los sinópticos está la misma historia y entonces añaden un detalle, que están en la casa de Simón el leproso. Ahora están en la casa de Simón el leproso, donde se está celebrando esta cena, donde está Lázaro. Hay hay un ex leproso y hay un ex difunto. Y entonces están celebrando, están ahí con Jesús, celebrando su ministerio, honrándolo. Fíjate que vemos ahí que está Marta sirviendo, Marta siendo Marta. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en Lucas 10, que Jesús está en la casa de Marta y de María, y esta María está a los pies de Jesús y está escuchando? Esto tiene importancia porque vamos incluso a ver un poco, entender por qué María hace lo que hace ahorita, pero María está atentamente escuchando, viendo, aprendiendo quién es Jesús. Marta está ansiosa por limpiar la casa. Y entonces, ¿te acuerdas que dice ahí en Lucas capítulo 10, versículo 41? Marta le contestó Jesús: estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. No es que Jesús estaba regañando a Marta por limpiar su casa. De hecho, es algo bueno que deberías de hacer. Te aconsejo limpiar tu casa, hacer tu cama, lavar los trastes. Ese no era el punto. En ese momento Jesús había ido a visitar a ellas. María estaba ahí prestando atención, aprendiendo de Jesús, y en ese momento Marta estaba ansiosa por otras cosas. En ese momento era
momento para escuchar a Jesús, no era que Jesús le estaba regañando porque estaba limpiando su casa, pero quiero que te des cuenta que Marta está siendo Marta, Marta está utilizando sus dones, Marta está sirviendo en la mesa, están festejando a Jesús, están honrando su ministerio, Marta está sirviendo, Lázaro está ahí con los que estaba, con el resto de los que estaban con él. Entonces hay dos exes, un ex leproso, es un ex difunto. Imagínate las conversaciones que están pasando en esa mesa. Muchos están escuchando de Jesús, muchos están escuchando del testimonio de Simón, el testimonio de Lázaro. Imagínate los olores. Marta está cocinando, se está festejando a Jesús. Es la última semana que van a estar con Jesús, todos están atentos. Imagínate tal vez que este Simón está contándoles cómo es que Jesús lo tocó cuando era un leproso. Cuando había un leproso en esa ciudad, era por ley que tenías que estar gritando inmundo, inmundo. Entonces caminabas, te alejaban de toda tu familia, te alejaban de todos los que conocías, no podías tocar absolutamente nada, eras ritualmente inmundo, no podías acercarte al templo, no podías ofrecer alabanza, no podías ofrecer sacrificios, nada. Te cubrían mientras tu piel se estaba pudriendo, mientras no había nada sinceramente que se podría hacer en ese momento más que esperar a que tus miembros terminaran por caerse. Deberías de caminar, deberías de atravesar la ciudad, deberías de ir de un lugar a otro y entonces deberías de estar gritando inmundo. Entonces la gente cuando escuchaba inmundo, escuchaba y sabía que no debería de tocarte, porque si te tocaba, la gente iba a ser ritualmente impura. Entonces este hombre ha sido privado del tacto humano, de las amistades, de las relaciones. No sé si tenía hijos, pero tenía mucho tiempo que no los veía, o si estaba casado, tenía mucho tiempo que no estaba con su familia. Había estado gritando inmundo por bastante tiempo. Llega Jesús, lo toca, es sanado, es el primer contacto físico que tiene después de años. Después imagínate ahí a Simón corriendo al primer charco, a la primer fuente para ver ahí su reflejo en el agua, ver su nariz creciendo otra vez, sus dedos, tal vez el olor de carne podrida desapareciendo, sus mejillas otra vez llenándose de carne, y todos están ahí escuchando el testimonio de Simón. Después le tocaba a Lázaro, están, ¿te acuerdas? Festejando, celebrando, conmemorando la vida de Jesús. Todos están ahí celebrando lo que acaba de acontecer. Y entonces Lázaro les está contando qué pasó. Y Lázaro dice, ¿saben qué? No sé, ni siquiera me di cuenta qué pasó. Simplemente me desperté según yo estaba dormido, pero me cuentan que estaba muerto. Ya estaba en la roca. Me despierto a tientas. Siento que tengo hierbas, ya me habían ungido y medio olí tal vez un olor a carne podrida, pero mi carne ya no estaba podrida. Escuché solamente que me dijeron, Lázaro, levántate. Me levanté y ahí estaba Jesús y todos están ahí atentos escuchando eso. Imagínate a Marta sirviendo las mesas, tal vez el tiempo ya había transcurrido, tal vez ya se había oscurecido. Habían prendido las velas, nadie se había dado cuenta quién había prendido las velas, tal vez los ojos ya se habían ajustado ahí al cambio de luz. Seguramente había sido Marta quien había hecho eso porque estaba sirviendo. Marta estaba sirviendo, adorando a Dios con sus dones, a su modo. Y entonces fíjate que todos están ahí atentos escuchando esa historia. Tal vez Pedro está, no sé, masticando con la boca abierta, tal vez agarrando otro pedazo de pan. Todos están ahí atentos y fíjate lo que pasa. Versículo 3, María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Todos están en una conversación, todos están comiendo, todos están recordando lo que acaba de acontecer. Una semana antes Jesús había resucitado a Lázaro, solo unos días antes. Es imposible que estuvieran hablando de otra cosa. Todos estaban asombrados, no lo podían creer. Imagínate que era la centésima vez que le habían preguntado a Lázaro, oye Lázaro, ¿qué había pasado? ¿Qué pasó? Y Lázaro otra vez contándoles. De pronto llega una mujer, es María, es hermana de Marta, es hermana de Lázaro. Toma entonces medio litro de nardo puro,
fíjate, el evangelista nos dice, era un perfume muy caro y lo derrama sobre los pies de Jesús. Fíjate, en el Evangelio de Marcos está la misma historia. Se nos dice que María llegó y rompió el frasco. No solo lo abrió, sino lo rompió. Nos está hablando de un sacrificio permanente, nos está hablando de una decisión pensada, de que todo eso va para Jesús. No nada más está abriendo algo y dándole unas gotitas, sino de plano lo está abriendo, lo está rompiendo. Fíjate, en el Evangelio de Mateo también está la misma historia, Mateo 26, se nos dice que María unge todo el cuerpo de Jesús, que María unge la cabeza de Jesús. Mateo nos dice que María unge la cabeza de Jesús, Juan nos dice que María unge los pies de Jesús, Jesús nos dice que María unge todo su cuerpo. Estamos hablando de que María no nada más llega y le echa unas gotitas tal vez en la cabeza o tal vez en los pies, sino que hay medio litro de perfume. Medio litro es como, no sé, tal vez 5 veces los frascos que compramos de loción de perfume. Entonces rompe el alabastro, rompe el frasco y se lo echa todo en la cabeza, en los pies, en el cuerpo. Imagínate la reacción de la gente. Todos están ahí platicando de la vida, qué está pasando. Está bien bueno el pan, ¿quién lo hizo? ¿Dónde está más, no sé, horchata? Y llega María, se postra con Jesús, rompe un frasco de perfume. Fíjate que se lo pone en todo su cuerpo. Fíjate cómo nos lo describe. Dice de nardo puro, medio litro de nardo puro. La planta es picanardo. La planta esta es sumamente cara. Usualmente cuando se encontraba en esa época, se encontraba nada más en mililitros, en gotas. Esta planta solo se encontraba en el Himalaya. Sé que ahorita si vas a Chedraui, si te compras ahí una loción, una crema, un shampoo, dice, no sé, tal vez con aguas dulces del Himalaya. No creo que tal vez es de Himalaya esquina con Justino Cerdán. Estamos hablando de un ingrediente bastante puro, bastante caro. Venía solamente del Himalaya. No solo era bastante caro por la rareza de la planta, sino por todo el costo que se tenía que hacer al transportarlo. Entonces, fíjate que ellos están bien lejos del Himalaya, entonces tenía que el Imperio Romano traerlo a través de asnos, a través de caballos, a través de camellos, todo eso era un costo. Llegaba, después tenía que ser procesado, purificado, tenía que ser destilado para crear un perfume. Su olor era único, su olor era dulce, su olor era apreciado. Era bastante caro. Fíjate cómo nos lo describe, un medio litro de nardo puro. Medio litro de nardo puro. Usualmente se encontraban mililitros, unas gotitas. No sé, hace tal vez 5 años te compraste una loción de fábricas de Francia y todavía te sobra ahí unas gotitas, no la quieres acabar, solo la quieres utilizar para una ocasión especial y te echas ahí como que nada más sigues untando. El nardo se encontraba en gotas, en mililitros. Se usaba nada más para ocasiones bastante especiales para las personas que tenían los recursos. No solo eso, dice nardo puro, literalmente es purísimo, o sea, concentrado, no es diluido, no fue comprado en clavijero, no fue comprado en la Fayuca, no, en vez de Calvin Klein no dice Calvino Klein, es nardo puro, del verdadero. Es medio litro. Fíjate que este perfume, se nos dice ahí en el versículo 5, este perfume vale mucho dinero. Si te vas allá al pie de nota o en otras versiones te lo dice literalmente, dice, ese dinero vale 300 denarios. 300 denarios, un denario era la paga al día de una persona normal. 300 denarios era un dicho para decir lo que se gana una persona en un año. Imagínate que este medio litro para nosotros hoy en día, por lo menos valdría entre 60,000 y 80,000 pesos. Medio litro nada más, 80,000 pesos. La pregunta es entonces, ¿de dónde sale esta botella? Porque es que María tenía esta botella. Era bastante raro que la gente tuviera este tipo de cosas. Tal vez era una dote. Sus papás le habían comprado una dote, era como un seguro de vida para las mujeres en ese entonces. Entonces, si se casaran o no, tenían ese dote, podían utilizarlo para
para sus gastos, para su protección. Pudo haber sido una herencia, no sabemos si es una herencia familiar, no sabemos si todos hicieron una vaquita y se compraron eso para tenerlo como seguro, para tenerlo como un ahorro. Si llegara a pasar alguna emergencia, vendemos ese nardo y salimos de este apuro. No lo sabemos, lo que sabemos es que María tenía ese frasco, María lo rompe, María se lo echa a los pies de Jesús. Vemos la reacción de Judas, ahorita vamos ahí a ahondar un poco en esa reacción, pero fíjate que la reacción es de vergüenza, de deshonra. Se ve a María como que está haciendo una loquera. Ponte a pensar en la reacción, tiene un poco de sentido. ¿Qué acabas de hacer? 60,000, 80,000 pesos regados ahí en el suelo. ¿Qué estás loca? No seas desatrabancada. ¿Cómo acabas de hacer esto? Fíjate que María recibe deshonra de Judas, María recibe honra de Jesús. Fíjate en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, fíjate lo que le dice Jesús a María. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Te acuerdas? Algo así parecido se había dicho de Juan el Bautista. Algo así parecido, no va a haber hombre como este. Después, fíjate lo que se dice de María. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Parte de la reacción de Judas es que, te diría, expone un poco la falta de devoción de los demás, o por lo menos de Judas. Ponte a pensar en esto. María lo está haciendo, todos están sacados de onda. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hace esto? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué no lo hiciste tú? ¿Dónde está tu devoción? ¿Dónde está tu adoración? Y vemos ahí que Judas la critica. No quiero hablar mucho de eso, va a ser el segundo punto, pero date cuenta de lo que hace María. En la última parte del versículo 3 dice, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselo luego con sus cabellos. Entonces rompe el frasco, se lo echa en el cuerpo, se lo echa en la cabeza, le cae en el cuerpo, le unge los pies, se los lava. Fíjate lo que dice, se lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselo luego con sus cabellos. Ahora déjame contarte algo, cuando la gente caminaba en las calles se ensuciaba muchísimo los pies, no estaban pavimentadas como ahora tenemos medio pavimentadas las calles de Jalapa. Antes no había eso, antes no había un drenaje como el drenaje único que tenemos aquí en Jalapa. Entonces había mucha suciedad, había mucho polvo, había muchos desperdicios. Entonces era algo bastante común que cuando una persona llegaba a la casa de su invitado, tenían esclavos, tenían sirvientes que le lavaban los pies. Ahora ese trabajo era bastante deshonroso, muy sucio. Se tenían esclavos que no eran judíos, de hecho. Era tan vergonzoso ese trabajo que se utilizaban personas que eran gentiles, que no eran judíos, que trataban de ganarse la vida y entonces llegaban y lavaban los pies a esas personas y entonces les quitaban el fango, les quitaban los muchas veces desechos animales de los pies, se los lavaban para prepararse para comer. Llega María, unge la cabeza, le lava los pies con nardo puro. Entonces, si le lava los pies con nardo puro, si le está lavando los pies, nadie se los había lavado. No que estaban ahí para honrar a Jesús, no que estaban ahí para celebrar la vida de Jesús, nadie había lavado los pies de Jesús. Llega María, rompe el nardo, unge su cabeza, lava los pies de Jesús y ponte a pensar aquí que en medio de ese acto, tal vez estaba derramando mucho nardo, tal vez María quería recogerlo del suelo, se quita la coleta, se quita la trenza y empieza a lavar los pies con el cabello. Eso era bastante inusual. ¿Por qué no agarras una franela? ¿Por qué no agarras un pedazo de lo que sea y empiezas ahí a lavarle los pies? Incluso era inusual y raro en este tiempo. Nos habla tal vez del momento único que estaba viviendo María, donde en ese momento donde el nardo se estaba regando, no había nada cerca y María no piensa dos veces, se suelta el cabello y empieza a utilizar su cabello para quitarle toda la suciedad a los pies de Jesús, como un siervo, como un esclavo. Fíjate que María en este momento se acaba de dar cuenta quién es Jesús.
María ha estado con él desde el principio. María ha visto los milagros de Jesús. María es aquella que escoge la buena parte, ¿te acuerdas Lucas 10? Que se sienta a los pies de Jesús, que escucha quién es Jesús, que ve detenidamente quién es Jesús, que pone las profecías juntas, que pone lo que Jesús dice y entonces dice, ajá, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces lo que acaba de hacer es una respuesta a lo que su corazón se acaba de dar cuenta. Está Dios con nosotros, Emmanuel. Lo que se había profetizado es cierto en este momento. Está Dios mismo con nosotros. Entonces lo que acaba de pasar con mi hermano Lázaro no es coincidencia. Es una profecía cumplida, es una señal. Entonces está aquí el Mesías con nosotros. Entonces María, para el corazón de María no había un cristianismo nominal, no había una religión aburrida, no había un domingo con bostezos, no había una iglesia que está demasiado lejos, tal vez una Biblia que está polvosa. En el corazón de María estaba un corazón satisfecho, un corazón enloquecido, un corazón sorprendido por quién es Jesús. En ese momento para María, si hubiera tenido 1 litro de nardo, lo hubiera puesto a los pies de Jesús. Si hubiera tenido 2 litros de nardo, 240,000 pesos, lo hubiera puesto a los pies de Jesús. Fíjate que para María no había suficiente nardo. Para María la pregunta no era, ¿será mucho? Para María siempre era, ¿será suficiente? Vamos ahí a ver el contraste con Judas. Pero fíjate que para María entonces es una devoción, es un amor, es una convicción que la lleva a actuar. María no se la pasa quejándose de que las personas no aman a Dios. O María no se la pasa quejándose de que no está amando a Dios. O María no está sentada ahí pensando, voy a amar más a Dios. O María no solamente está ahí exhortando que la gente ame más a Dios. María está amando a Dios. María está actuando en base a su convicción de que Jesús es quien dice ser, que las promesas que Jesús había dicho se están cumpliendo, que Jesús vale la pena, que no hay nardo suficiente que pueda merecerse su Salvador. Fíjate entonces que María está actuando en base a su convicción, en base a su corazón, en base a lo que sabe. Fíjate el contraste. Si hay honra de parte de María, fíjate la deshonra de Jesús. Fíjate entonces, se me olvidó una cita, está buenísima, déjate la digo. Carlos Spurgeon, fíjate lo que dice. Alguna vez escuché de una anciana viviendo en una posilga que no tenía nada más que un pedazo de pan y un poco de agua. Alzando sus manos dijo en gratitud, ¿cómo todo esto más Cristo? En ese momento María estaba dando todo lo que tenía. Ponte a pensar en esto, si eran los ahorros de María, si era la herencia de María, si era el dote de María, María estaba echando todo por la borda. Sabemos que María no está casada, probablemente no está casada, no hay mención de hijos, de esposo. ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién la va a mantener? ¿Quién la va a proteger? Ese dote es precisamente para eso. Lo vendo y salgo del apuro. Fíjate que María lo está rompiendo. María está satisfecha. Para María no era, pero ¿cómo voy a estar echando todo esto a los pies de Jesús? Para María era todo esto más Cristo. Fíjate, un himno habla del amor de Jesús. Fíjate, tú sabes que te amo, Señor, mi Salvador, mi dueño, mi amor. Más quiero ver la gloria de tu faz, a fin de amarte, Cristo, más y más. Tú sabes que te quiero, oh mi Dios, tan dulces los acentos de tu voz. Esa es María, escuchando a Dios, viendo quién es Jesús. Oírte siempre quiero, háblame, tus leyes en mi alma guardaré. Entonces María honra a Jesús. Fíjate que Judas deshonra a Jesús, versículo 4. Fíjate lo que dice. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos, no lo pases por alto, y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaba
en ella. El evangelista nos dice uno de los discípulos, uno de los 12, había escuchado las mismas prédicas que los 12, había visto los mismos milagros que los 12, había comido del mismo pan que los 12, había visto el mismo milagro en Lázaro que los 12. Entonces fíjate que conocer de Jesús no es lo mismo que conocer a Jesús, que puedes estar dentro de círculos cristianos sin ser cristiano, que puedes escuchar y llorar por alabanza sin que tu corazón sea movido verdaderamente por el asombro de Cristo. Fíjate que este Judas es uno de los 12 y más tarde lo traiciona. Fíjate lo que dice: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Está ese nardo ahí regado, ¿ahora qué vas a hacer con eso, María? ¿No lo hubieras mejor vendido y no mejor se lo hubieras dado a los pobres? Si me hubieras dicho que tenías ese dinero ahí guardado, nos hubiéramos comprado otras sandalias. A fin de cuentas estamos predicando el evangelio. Tal vez este Andrés no tuviera callos, este Pedro no estuviera sangrando ahí del talón. ¿Por qué no hiciste algo más con este dinero? ¿Por qué no pensaste bien las cosas, María? ¡Qué desperdicio! Ahora, ¿qué vas a hacer con ese nardo ahí regado? Fíjate lo que nos dice este evangelista, que Judas está aparentando ahí cierta devoción, cierta sabiduría, cierta prudencia, pero en su corazón está revelando infidelidad. Date cuenta de esto, incluso de la respuesta que Jesús dice, versículo 8, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Le dice Judas, ya cállate, a los pobres siempre los tendrán, pero a mí nunca me tendrán. En otras palabras, en este momento María se acaba de dar cuenta que Dios está con ustedes, que Dios los acaba de visitar, que Dios ha invadido tiempo y espacio para salvar a su humanidad, y en este momento es tiempo para adorar a Jesús. No es que Jesús era orgulloso, que era un psicópata que estaba reclamando autoridad y poder, sino que Jesús es Dios simplemente recibiendo la honra que se merece. Entonces fíjate que este Judas, en este momento, medio litro de nardo es demasiado para Jesús. Es mucho, es un desperdicio, tal vez unas gotas hubieran estado bien. María, ¿qué estás haciendo? Para María no hay suficiente nardo, para Judas es mucho. Entonces fíjate lo que pasa, que Judas revela su corazón. Jesús le está diciendo que ahora es el tiempo para adorar a Dios. Este Judas esconde un corazón incrédulo, un corazón avaro, porque sabía el evangelista que de este guardado Judas iba a robar algo. Fíjate lo que nos dice Carson, un comentarista. Dice, debemos de reconocer que el trabajo social, incluso el que cubre necesidades reales, a veces esconde un espíritu que no sabe absolutamente nada de adoración o de devoción. Entonces Judas quiere quedarse con este dinero. Para Judas es demasiado nardo. Para María todo vale la pena. Para María no hay nardo suficiente que equipare el valor de su Salvador. Para Judas es demasiado nardo. Para Judas dice, bueno, se lo hubiéramos dado a los pobres. Entonces lo que Jesús nos está diciendo incluso es que activismo social sin devoción no vale absolutamente nada. Podemos estar preocupados por los perros de la calle, podemos estar preocupados por no utilizar plástico, podemos estar preocupados, angustiados por salvar a cada ave en peligro de extinción, pero si eso no viene de un amor de Dios, si eso no viene de una relación con Dios, si eso no viene de un corazón reconciliado con Dios, ese es un espíritu que simplemente, te diría, esconde en activismo social, un fariseísmo que según ellos se preocupan por la humanidad, pero al final de cuentas están despreciando a su Creador, que atesoran más la creación que al Creador. Fíjate, entonces Jesús está diciendo, este es el tiempo para adorar a Dios y tú te estás preocupando por los pobres siempre van a estar aquí. No es que Jesús está diciendo, olvidémonos de los pobres. Jesús está diciendo, yo voy a ser crucificado, yo voy a ascender, van a cuidar de los pobres y ese es el trabajo de la iglesia. Este momento Dios está con ustedes. María se da cuenta, María está alabando a Dios. Judas piensa que es demasiado. Entonces, fíjate que María está dando todo lo que tiene a Jesús. María está mostrando su devoción. Para muchos de nosotros te diría que incluso venir un domingo a la iglesia es demasiado.
Mientras para unos no pueden escuchar suficiente de Jesús, para otros, ¿por qué me hablas tanto del Evangelio y de la gracia de Dios? Mejor vamos a hablar de otra cosa. Para unos no pueden escuchar suficiente Biblia, para otros es que es demasiada Biblia, mejor cuéntate más chistes. Para unos, ¿por qué nos tenemos que reunir los domingos? Para otros, ¿por qué no nos reunimos más? Queremos escuchar más de Jesús. Para unos es que mira, tengo que irme de vacaciones y no puedo venir el domingo y después el próximo domingo tengo que irme otra vez de vacaciones. Y para otros, quiero más a Jesús. Fíjate que para unos se esconden y dicen, bueno, si voy a encontrar paz y el chiste es buscar paz, pues me voy a la playita, me tomo mi margarita y allí encuentro paz. Si últimamente el chiste es encontrar paz, pues voy a disfrutar de la vida. Para otros no hay paz fuera de Jesús. ¿Te das cuenta del contraste? Uno está encontrando su devoción, su adoración, su gozo en Jesús. No hay nardo suficiente que equipare el valor de Jesús. Para otro, pues hay demasiado nardo, pero ¿por qué no? Pues mejor lo vendemos y hacemos otras cosas, ¿no? Si el chiste no es tampoco regarlo todo a Jesús, o sea, no hay que ser radicales, no hay que ser fanáticos. Últimamente la religión nos ayuda para sentirnos bien con nosotros mismos, pues para traer buenas dinámicas saludables a la casa. Tampoco es necesario que empieces ahí de fanático y quieras ahí leer tu Biblia todos los días. O sea, ya, párale, ese es demasiado. ¿Por qué para unas personas no pueden tener suficiente? Otras personas es demasiado. ¿Por qué para unas personas todo, absolutamente todo vale la pena por conseguir a Jesús? Para otras personas lo que me estás pidiendo, Jesús, es demasiado, no lo puedo dar, ahí nos vemos. Unos honran a Jesús porque saben quién es, ven su valor y actúan en base a lo que saben. Para otros es un carpintero más, es un hombre más, es un maestro más. ¿Para qué regar todo ese nardo si podemos hacer otra cosa? No solo Judas, sino las autoridades religiosas. Fíjate el versículo 10. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Este Judas es incapaz de adorar a Jesús con lo más valioso que tiene. Estos religiosos son incapaces de rendirse a Él. Judas no quiere darle alabanza a Jesús. Estas autoridades no quieren darle el respeto que se merece a Jesús. Lo quieren matar porque, dice, los judíos se apartan de Jesús porque creen en Él. Prefieren matarlo que rendirse a Él. ¿Y tú dónde estás? ¿Tú eres incapaz de adorar a Jesús? ¿Hay algo que Dios te está pidiendo que para ti es demasiado? ¿Dónde estás poniendo tu nardo? ¿Dónde estás poniendo tu sacrificio? ¿Me puedes decir la respuesta cristiana? Es Jesús y siempre Jesús. Pero muchas veces estás tirando tu nardo tal vez a una persona, tratando de encontrar tu satisfacción en esa persona, en un trabajo, en una situación, en un contexto. Estás dando todos tus esfuerzos a eso. Estás adorando a esa cosa. Estás alabando a esa cosa. Estás dando toda tu juventud, todos tus esfuerzos, todos tus recursos a esa cosa. ¿Dónde estás tirando tu nardo? ¿Dónde estás buscando tu satisfacción? ¿Quién eres? ¿Eres Judas, que es demasiado nardo para Jesús? Es demasiado tiempo, es demasiado dinero, son demasiadas cosas. Me estás pidiendo demasiado. ¿Eres las autoridades judías? Sí, mira, eres Dios, pero no te atrevas a pedirme que te adore. No te atrevas a pedirme que me hinque delante de ti. No te atrevas a tener un dicho en mi vida. Si eres Dios, pero ni siquiera creas que voy a escucharte como soberano. Si no estás adorando a Dios, lo estás deshonrando. Si no lo estás honrando, lo estás deshonrando. Fíjate ya para terminar, en todo este trama, en todo este drama, Jesús explica lo que María acaba de hacer en el versículo 7. Fíjate lo que dice: déjala en paz, le está hablando a Judas. Respondió Jesús: ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. En los otros evangelios dice: me ha ungido para el día de mi sepultura. ¿Te acuerdas lo que vimos en el versículo 1? 6 días antes de la Pascua.
Fíjate que María se da cuenta quién es Jesús. María sabe quién es Jesús. María le acaba de caer el 20 y lo que hace, lo hace sabiendas de quién es Jesús. 6 días antes de la Pascua se va a celebrar la Pascua. Jesús sabe que se va a celebrar la Pascua. Jesús muere en el día de la Pascua. ¿Te acuerdas Éxodo 12? Era cuando un cordero perfecto, sin mancha, tenía que morir por los pecados del pueblo. Su sangre cubría al pueblo y el ángel de muerte pasaba y dejaba libre a todos los que estaban cubiertos. Jesús está diciendo, yo soy el cordero. Yo soy el Angus Dei, el cordero de Dios. Esta María sabe algo que los demás ni siquiera se han dado cuenta. María ahí en su emoción, en su ignorancia parcial está ungiendo a Jesús, lo está preparando para la Pascua. 6 días después Jesús muere. Jesús carga con el pecado de su pueblo. Fíjate en esto, Dios da lo que más tiene, que es a su Hijo. Jesús da lo que tiene, todo lo que tiene, que es su vida. El Espíritu Santo se da a sí mismo en la vida de sus pueblos. Y tú eres incapaz de alabar a Dios con tu nardo. Para ti es demasiado nardo. Fíjate que María se acaba de dar cuenta, esta persona ha de ser el Mesías, ha de cubrir por mis pecados, ha de morir por el pueblo. Judas decide venderlo por 30 piezas de plata. Es demasiado nardo para Jesús, pero 30 piezas de plata son suficientes para negarlo. Te diría que muchos de nosotros vivimos negando a Jesús por esas 30 piezas de plata. No estamos dispuestos a dar ese nardo. No estamos dispuestos a alabarlo verdaderamente, simplemente le damos lo que nos sobra. Estamos dispuestos a venderlo por 30 piezas de plata. Para unas personas es un novio, es una novia, para otras personas es un trabajo, para otras personas es un contexto, para otras personas es un estado social, para otras personas es la cantidad de dinero que tiene, para otras personas es seguridad. Esas son tus 30 piezas de plata. Es demasiado, Jesús, me estás pidiendo demasiado. Fíjate entonces que Judas termina honrándose a sí mismo, deshonrando a su Salvador. Jesús es el Cordero Pascual. Versículo 1, 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania. El Cordero de Dios acaba de llegar a Betania. El Cordero de Dios se acaba de entrar a su pueblo con una misión. De ahí no va a salir vivo. Él sabe que de ahí no va a salir vivo. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús. ¿Quién? El Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. El Cordero de Dios, el León de Judá. Esa persona acaba de llegar a Betania. Todos deberían de estar hincados adorándolo. Todos deberían de sacar lo más precioso que tenían y ponérselo a sus pies. Acaba de llegar Jesús. Acaba de llegar el Cordero de Dios. Nadie se da cuenta, nadie siquiera le había lavado los pies a Jesús. ¿Te das cuenta? Llega Jesús mugroso, sudado, siendo honrado por sus discípulos. Nadie le había lavado los pies, nadie había reconocido quién es. Es Dios mismo pisando la tierra. Es Dios mismo sentándose con su pueblo. Fíjate, llega Jesús a Betania. Es el Cordero de Dios. ¿Tu corazón le pertenece a Cristo? ¿Tu corazón está honrando a Cristo? ¿Tu corazón está dándole nardo a Cristo? ¿O lo estás vendiendo por 30 piezas de plata? Déjame terminar con este himno. Digno, 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 Señor Jesús, tú eres. Cuando el Padre busca a quién poder enviar, tú viniste al mundo y en la cruz muriendo la obra redentora pudiste consumar. Digno, 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 te vemos coronado, pero no de espinas del mundo pecador. Nos regocijamos, pues tú nos redimiste, tuya es la corona de gloria y de honor. Digno, 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 se oirá ante su trono, donde sus coronas los fieles rendirán, le darán la gloria, la honra y la potencia. ¿Cuál Creador supremo su voz te ensalzará? Digno, 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 Señor Jesús, tú eres. Cuando el Padre busca a quien poder enviar, tú viniste al mundo y en la cruz muriendo, la obra redentora pudiste consumar. Digno, 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 te vemos coronado, pero no de espinas del mundo pecador. Nos regocijamos, pues tú nos redimiste, tuya es la corona de gloria y de amor. Digno, digno, digno se oirá ante tu trono, donde sus coronas los fieles rendirán,
te darán la gloria, la honra y la potencia, cual Creador supremo, su voz te ensalzará, Señor. Padre, te ruego que lo que hiciste en la cruz a tu propio Hijo por nosotros, Señor, nos mueva a vivir de forma que alabemos tu gloria. Señor, tú diste todo, absolutamente todo, tu gloria, tu divinidad, Señor, la diste en Cristo, siendo encarnado como uno de nosotros para crucificarlo por nuestros pecados, mi Dios, que ese sacrificio radical nos mueva, mi Dios, a vidas que adoren, que te atesoren. Mi Dios, te ruego que María sea un ejemplo de nuestras vidas. Padre, te ruego que tú hablando en nuestros corazones, saber quién eres. Dios muriendo por nosotros, Dios aplastando a Cristo por nosotros, dando todo por nosotros. Mi Dios, que es medio litro de nardo con lo que acabas de dar en la cruz. Mi Dios, te ruego que tú seas con esta iglesia, fortalécenos, que podamos ver nuestra vida no como nuestra vida, no como demasiado para darte, sino como todo lo que tenemos y incluso insuficiente para honrarte, mi Dios. Te ruego que tú seas con nosotros. Padre, en Cristo Jesús. Amén.